Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Estamos muy alegres y entusiasmados de comenzar un nuevo año con un programa diferente, innovador, único. Es la primera vez que hacemos un programa in memoriam. Nuestro invitado no está físicamente con nosotros, pero no podemos tener mejor representación que la que vamos a tener desde la preciosa ciudad Puerto de la Ceiba en Honduras. Este programa es en la memoria de un señor cuyo nombre y apellido son sinónimos de extraordinario talento artístico mezclado con una pasión única. Su trabajo, docenas de álbumes, más de 300 canciones, premiado con la Orden de Laurel de Oro, con el Premio Copán de Oro, con el Premio Nacional de Arte, con el Premio Identidad Nacional, pero sobre todo con el Premio de la Fidelidad de quienes le tenemos un tremendo respeto a un ciudadano que recorrió toda Honduras literalmente y que internacionalmente representó al país en Estados Unidos, Centro, Sudamérica, Europa y Asia. Un verdadero embajador de Honduras. Cuando él cerraba los ojos y acariciaba la guitarra, éramos nosotros los que abríamos los oídos y los corazones. Su trabajo, como él mismo lo dijo alguna vez, era un tapado costeño, era una mezcla de muchas cosas. Él nos transmitió felicidad y la sigue transmitiendo. Le damos la bienvenida hoy a Lastenia, a Marianela, a Emilia, las musas del gran Guillermo Anderson desde la ciudad de La Ceiba. Bienvenidas. Muchas gracias, Jorge. Es un honor para nosotros estar aquí recordando y en representación de Guillermo y para darle comienzo a este año 2021 que todos esperamos que nos traiga cosas mejores. Completamente de acuerdo, Lastenia. Gracias a estas chicas que están aquí. Solo nos hace falta Rocío, que Rocío no puede estar con nosotros porque está estudiando fuera de Honduras y no puede estar en este momento con nosotros. Yo quiero comenzar el programa. Estoy seguro que Marianela y que Emilia se van a sonreír con esto que voy a decir, la misma Lastenia. A mí se me vienen 3 ocasiones con Guillermo Anderson. La primera fue a principios de los 90. Yo era estudiante de ingeniería y me fui metiche, infiltrado a un congreso de ingeniería en San Pedro Sula y había una noche cultural. Y en la noche cultural, yo era un estudiante, éramos varios, teníamos un grupo de estudio en Tegucigalpa y me acuerdo que fuimos a la noche cultural y se presentó un joven pues de 30 y pico de años llamado Guillermo Anderson y dijo: cortaron el árbol, lo mataron, 5 señores se lo llevaron, ya quedando el suelo descubierto, mirar de país se hace incierto. Yo dije: ¿quién es este señor? ¿Quién es él? ¿Qué tipo extraordinario? ¿Cómo se llama? Guillermo Anderson. Me dijeron: yo nunca lo había oído. Me acuerdo que terminó, fuimos donde él, nos tomamos fotos. Yo creo que estábamos ligeramente más emocionados nosotros que los ingenieros que estaban en el Congreso. Pero eso no es todo. Después, años después, con una organización que nosotros cofundamos para ayudar a niños, se me metió el rollo de traerlo a Guillermo a hacer un concierto en medio de un evento nuestro. Y entonces conseguí el número, lo llamé y me acuerdo que le dije: ¿cuántos son los honorarios? Y me dijo: para niños desnutridos, no, solo pagame el viaje, la estadía, está con el brother aquí, pagame eso, tranquilo. Yo dije: qué barbaridad, tipo. Y el evento fue un éxito. Yo quedé impactado, todo el mundo quedó feliz. Y años después me lo volví a encontrar en la escuela de mis hijos. Y ahí sí fui de nuevo, disfrutamos toda la familia. Realmente Guillermo Anderson era una persona que cuando yo me encontraba siempre decía:
¿qué dice el mejor artista de Honduras? Yo quiero preguntar a la Xenia y a sus hijas, ¿siempre le gustó la música a Guillermo desde pequeño, desde cuando nació ahí en La Ceiba, su papá, don Guillermo Jorge Anderson, su mamá Ida Ruth Avilés? ¿Él tuvo alguna, hay un elemento de influencia de su familia, de sus papás, para la música y las artes? Muchas veces le oí contar a Guillermo, Jorge, que en su casa siempre hubo música, siempre hubieron libros, siempre hubo poesía y siempre hubo música. Mis suegros amantes, sobre todo de los boleros. Y recuerdo también, Guillermo, tener muy clara en su memoria de niño la primera vez que su papá lo llevó a oír tocar a los músicos garífunas que quedaban del otro lado del estero, enfrente, en el otro lado de la calle, como quien dice, y que lo levantó. Él literalmente decía, mi papá me levantó y yo por la ventana vi por primera vez, de haber tenido unos 4 o 5 años, los tamboristas. Dice que lo oía, él siempre oía desde su casa, pero ese día su papá lo llevó. Y sin lugar a duda creo que esa fue una memoria determinante para él, ¿verdad? Entonces, sí creo que siempre estuvo rodeado. Yo creo que para Guillermo también el mar, siempre vivió cerca del mar, el mar cantaba. Y también prontito empezó, dice que su primer concierto público lo dio con una guitarrita, un banjo de plástico, de juguete, que su maestra de música, cuando él estaba en 4º grado, se lo tomó en serio cuando vio que para Guillermo era tan importante y aparentó que se lo estaba afinando. Y él entonces le dijo que cantara para sus compañeros, así que en 4º grado, probablemente con 9, 10 años, dio su primer concierto. Entonces yo creo que sí, la música siempre estuvo presente en la vida de Guillermo. Increíble, Lastenia, cómo usted nos cuenta eso. Ya empieza a tener sentido cuando él decía en una entrevista, yo no tuve que pelear en mi casa para estudiar lo que a mí me apasionaba. Se estudia en La Ceiba, tiene la bendición, como él mismo decía, que él se sentía privilegiado de haber estudiado en Estados Unidos. Fue a Oklahoma, pero terminó graduándose en California, formó un trío allá y el Teatro Campesino, y luego regresa a Honduras, vuelve otra vez a su país que tanto quería y forma Colectivartes y Ceibana. ¿Usted se acuerda de eso? Porque en ese momento todavía no lo conocía usted, ¿verdad? No se conocían cuando Colectivartes o Ceibana, o por la sonrisa que tienen ustedes, ¿hay alguna historia ahí detrás de eso? Fíjese que yo estuve presente desde el momento que Guillermo llegó, porque su hermana Jill, ellos eran 3 hermanos, ¿verdad? Un hermano varón y su hermana Jill. Jill y yo éramos súper amigas, las dos somos maestras, entonces nos llevamos muy cerca, y yo, sin conocer a Guillermo, ya sabía mucho de él, porque ella siempre me estaba hablando de su hermano que vivía en Estados Unidos. Cuando Guillermo regresa, yo era una visitante asidua de su casa, así que prontito Guillermo, bueno, yo no sé, Jorge, si usted lo trató suficiente para darse cuenta que él era un conchudo, como él mismo decía, ¿verdad? Yo soy un conchudo. Y yo tenía un carrito viejo, y entonces así comenzó a pedirme favores. Mira, que tenemos ensayo, nos podrías ayudar con los tambores. Fíjate que vamos a tener un concierto, necesitamos a alguien que nos venga boletos en la puerta. Entonces sí, yo estuve presente desde los primeros días ya de Guillermo como artista en Honduras, simplemente como la amiga de la hermana al principio, y después la asistente, chofer, vende boletos, y no sé, de repente, sin darnos cuenta, pues ya fue otra cosa, ¿verdad? Por supuesto, como las muy buenas cosas de la vida. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál era el instrumento que más le gustaba? ¿Era la guitarra? ¿Era el tambor? ¿Teclado? ¿Había algún otro instrumento que le gustaba y que no lo hacía públicamente? Porque cuando uno es tan prolífico como un artista como Guillermo, realmente él podía dominar muchas facetas de su trabajo. ¿Habrá algún instrumento que le gustaba más que otro? ¿Todos le gustaban igual?
Pues yo creo que definitivamente la guitarra más que nada, ¿no? No sé, o sea, no solo fue la que más usó, pero creo que era con la que más se sentía cómodo, pero definitivamente con cualquier otro instrumento que se le daba, él hacía lo que podía con él, como él me regaló a mí un ukelele, que fue como mi primer instrumento, que era mío por primera vez, y yo recién aprendiendo a tocarlo, y él me lo agarraba y decía, dame eso, y así se ponía a tocar unas cosas así bien complicadas en mi ukelele, ¿verdad? No me enseñaba, solo me enseñaba que él podía, entonces sí, definitivamente con cualquier instrumento que le daban, él podía hacer algo con él. Pero yo creo... Y es que, sí, por favor. No, que, o sea, a mí me contó como, porque originalmente él no necesariamente como que quiso hacer carrera de músico, sino que le usaba también el teatro y en realidad lo que era escritor, o sea, poeta, escritor. Entonces la música, no sé, fue como que algo que al final se fue dando y él siempre me decía que se lamentaba más bien de no saber, me decía como que me arrepiento de nunca haber tomado clases de piano o nunca haber aprendido todas esas cosas porque pues no era un músico como quien dice formado, igual como que yo creo que era un músico bastante intuitivo y no un músico como que académico, o sea, nunca estudió en sí música eh, y no sé, creo que eso a veces no se habla tanto cuando se habla como de su carrera, como que solo, ok, era músico ya, pero era un músico como dice la gente que no le enseñó el sistema, sino que le enseñó la vida. Por intuición. Sí. Dios mío, gracias a Dios. Entonces, estudió. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si hubiera estudiado en una universidad? Todo el talento que nos demostró, todo lo que hizo, era algo apasionante. Cuando uno lo veía, uno no estaba viendo a alguien que estaba trabajando o que se estaba ganando la vida. Yo nunca lo percibí así. Cada vez que yo lo veía, era como que me estaba transmitiendo algo, como que quería conectarse con la audiencia. Era apasionado, se notaba. Uno rápidamente nota cuando un artista es apasionado o no. Y volvemos, porque Emilia lo que dijo me llamó mucho la atención. Bailar, leer, escribir, componer, cantar. ¿Ustedes como familia estuvieron haciendo todo eso? ¿O se iba a un cuarto y a escondidas hacía eso? Ustedes vieron todas esas facetas todo el tiempo. Bailaba, componía, cantaba. Para empezar, no era muy buen bailarín. Sí, era. Decía que los hombres bailaban por necesidad. Pero le hacía. Pero bailaba bien. Yo creo que sobre todo tenía sabor para bailar. Por intuición también. Pero sí, yo creo que sí se escondía, o sea, era algo privado de él, pues no era como... Y sí trataba como de separar, o sea, nosotros no somos tanto parte de su carrera, yo creo. O sea, de alguna manera, sí, de manera indirecta obviamente sí, pero como su trabajo era su trabajo, o sea, es como un doctor que, no sé, su familia no es parte de su negocio, él era igual, o sea, sí se encerraba y a veces sí, creo que sí, en parte eso tuvimos como que el privilegio de que nos mostraba algunas canciones antes de que las grabara. Antes de que salieran, y era como la gran cosa cuando las escuchaba. Me acuerdo cuando hizo el encarguito nos pidió, nos dice, ok, voy a hacer una canción con nombres de comida y que le ayudáramos a hacer una lista de comidas. Entonces, esa es la vez que yo me acuerdo que estuvimos más involucradas como en su proceso creativo. El debut como compositora, eso. Sí, yo siento, por ejemplo, que nuestra misión como familia tal vez era darle el espacio, ¿verdad? Porque sí, Guillermo, yo digo que Guillermo era una persona que llegaba a los lugares y tomaba posesión. Aquí estoy yo y háganme campo, ¿verdad? Y su trabajo en la casa, aunque sí, como dicen las niñas, sí se encerraba para ciertas cosas, y tal vez no estaba contándonos lo que hacía, pero sí lo veíamos. Él un día estaba sentado en la terraza de atrás y sabíamos que estaba luchando con la guitarra y con el cuaderno, escribiendo,
otras veces estaba en su oficina, metido en la computadora, otras veces estaba aquí en la sala, tenemos una mesita frente a la ventana y era uno de sus lugares favoritos, sentado frente a la ventana también, guitarra abrazada, lápiz en la mano. Entonces éramos como testigos. Y de vez en cuando, no, yo creo que a mí, pues, un poco más que a las hijas, de repente me decía, dame una lista de palabras que rimen con azul, ¿verdad? Recuerdo cuando estaba escribiendo Náufrago, tuvimos una discusión y me decía, ¿es noches de verano o no? ¿Es como estrellas en verano o como estrellas de verano? Y yo, Guillermo, ¿qué querés decir? Las dos están correctas, pero depende, si querés decir estrellas en verano, o sea, las estrellas están en verano, o querés decir estrellas de verano, o sea, que son del verano. Esas eran a veces las pequeñas intervenciones que me permitía, ¿verdad? Venía y me consultaba o de repente me contaba un par de canciones que me quedé esperando. Digo yo que Guillermo nos dejó un montón de proyectos pendientes, pero una vez escuchó a alguien decir algo de, cuando florezca la jacaranda, y me dice, wow, qué frase más musical, voy a hacer una canción que lleve esa frase, cuando florezca la jacaranda, y nunca esa, pues no llegó a ser, ¿verdad? Pero de repente me comentaba, escuché tal cosa y wow, se me vino una idea, ¿verdad? Entonces sí, lo veíamos trabajar, pero lo dejábamos solo. Yo creo que él necesitaba también ese espacio y también tenía mucho cuidado, él no quería tampoco como interrumpirnos mucho a nosotros en nuestro quehacer. Estoy seguro, estoy escuchando a mi familia, estoy escuchando a las familias de todos los profesionales que dicen y sienten su apoyo, somos la razón, estamos aquí, pero la verdad es que cada quien tiene su espacio. Y Lastenia dijo algo fenomenal, y no lo pudo decir mejor. Él se posesionaba del lugar donde estaba, se sentía su presencia. Esa es una forma brillante de describirlo. Eso era lo que pasaba. Cuando yo lo escuchaba, a mí se me olvidaba todo lo que estaba a mi alrededor. Yo ni quería saber quién estaba al lado. Yo estaba metido completamente enfocado en disfrutar. Aparte del extraordinario talento que él tenía, porque definitivamente era extraordinario, para mí hay tres cosas que lo diferenciaron de demás artistas. Primero, un patriotismo real, pero impresionante. No era un patriotismo político, proselitista, partidario, ideológico. Era un patriotismo genuino. El hombre hablaba de la Ceiba y hablaba de Honduras, hablaba de Centroamérica con un patriotismo bárbaro. Uno. Número dos, me tienen que comentar y corregir si estoy equivocado. Número dos, una humildad bárbara, pero con una autoestima alta. Es una combinación rara de encontrar. Porque él le hablaba, a un conserje igual, con respeto, pero igual. Yo nunca lo vi apenado, que se cohibía, apenado, nunca lo vi. Y tercero, que esto es lo que más me gustaba de su trabajo, era la vocación de servicio. Cuando a nosotros nos dijo, es para mí, desnutridos, no voy a cobrar nada, solo que me paguen todo el movimiento. Y yo dije, wow, el hombre cómo confía, cómo quiere ayudar. Patriotismo, humildad, vocación de servicio. En familia, ustedes lo sintieron igual que como lo percibimos nosotros afuera. ¿Quiere hablar más? Bueno, yo... La estoy poniendo en aprietos. Lo que... No, en general sí estoy de acuerdo. Una cosa que yo siempre a veces me enojaba con él porque en la casa, o sea, creo que como persona sí lo era, pero a veces en la casa eso de humilde, como no tanto. Estaba acostumbrado. Sí, estaba acostumbrado. Él estaba, o sea, definitivamente, no sé, al final creo que era una buena combinación porque sí era, creo que sí tenía una autoestima saludable y nos consta que es algo que trabajó porque por ahí hay un montón de libros de autoayuda, de cómo ser más seguro, no sé qué.
pero sí, creo que su naturaleza sí era como tímido, era una persona tímida, pero necesitaba llamar la atención. Yo creo que es como algo que muchos artistas tienen o tenemos como esa necesidad un poco de como que de recibir atención. Me acuerdo una vez que fuimos creo que estábamos en Roatán y fuimos a un lugar donde tenían su música de fondo. Dios Y, mío. y él, como, no me acuerdo, o sea, no sé qué fue lo que pasó. Yo estaba pequeña. Y él dijo como que, ay, no me gusta escucharme, no sé qué, mejor canto. Y entonces sacó la guitarra y él se puso a cantar. Sacó la guitarra. Sí, andaba la guitarra, no sé por qué, o le dieron una, no sé, pero él, al final, pues él fue el centro de la atención. Entonces, no sé, creo que como que su timidez con su lado diva, como que se contrarrestaban y equilibraban. Y yo quisiera mencionar un poquito lo del patriotismo. Yo creo que Guillermo, tal vez a él mismo no le gustaría la palabra patriotismo, pero Okay. un amor profundo y un conocimiento verdadero de quién era y de dónde venía y, y, y un orgullo y una satisfacción de ser el producto de esta mezcolanza, ¿verdad, Jorge? Como decía usted al principio, de Sí, este tapado claro. costeño, ¿verdad? Entonces, no era tanto yo quiero hacer patria, ¿verdad? Sino que yo amo esto tanto y quiero que todos los que vivamos aquí aprendamos a conocerlo, ¿verdad? Para aquel principio de que no podemos querer lo que no conocemos, ¿verdad? Entonces, yo pienso un poquito en ese patriotismo de Guillermo como el árbol de ceiba, ¿verdad? Que él menciona en muchas de sus canciones y en su libro Bordeando la Costa, en varios de sus cuentos, y como los mayas describen el árbol de ceiba con raíces profundas, ¿verdad? Que llegan hasta el inframundo. O sea, así creo yo que Guillermo tenía sus raíces bien adentro de este país y sobre todo de la costa norte, pero por el otro lado con una copa que va hacia arriba, ¿verdad? Y se extiende. Y creo que eso es lo que él quería, de alguna manera llevar todo esto que Honduras es y que todos nos conocieran, comenzando por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, sí siento que tal vez su razón de ser era ese conocimiento y ese orgullo de quién era él y de dónde venía, ¿verdad? Y yo pienso, por ejemplo, La Ceiba, que fue tan importante en su vida, la ciudad de La Ceiba, digo que para mí no solo fue el lugar donde Guillermo nació, es el lugar donde él escogió vivir. Él luchó por quedarse en La Ceiba. La gente le decía, ¿por qué no te vas para Miami? No, andate a México, pues, ¿verdad? O por lo menos a Tegucigalpa. Y él decía, no, si yo no vivo en La Ceiba, mi música sería otra cosa, ¿verdad? Sería diferente. Entonces, pues ese patriotismo yo creo que verdaderamente va más allá de una patria, sino que de ese amor a quién se es y de dónde se viene. Y, y sí, pero por el otro lado tiene una conciencia bien grande de lo que él significaba fuera del país. Yo me acuerdo, y creo que hasta las hijas en algún momento les digo, cuando ustedes estén afuera, acuérdense que probablemente cuando ustedes platiquen con alguien de otro país, va a ser tal vez la primera vez que conoce a alguien de Honduras, ¿verdad? Claro. Que sepa de Honduras lo mejor, ¿verdad? Y que ustedes puedan, y él, yo creo que se esmeraba mucho, ¿verdad? Él se esmeró siempre en sus conciertos. Yo digo que todo lo que Guillermo hacía profesionalmente era tratando siempre de elevar, ¿verdad? A la mejor calidad y aún más cuando estaba fuera del país, porque sentía que él en ese momento pues estaba dejando la imagen de Honduras. Honduras, correcto. Vamos a ir a una pausa en este momento y cuando regresemos vamos a seguir aprendiendo de las diferentes facetas de este extraordinario cantautor hondureño Guillermo Anderson. Realmente nuestro programa de hoy es un programa completamente diferente. Es un programa en donde estamos aprendiendo una faceta
de uno de los mejores artistas, cantautores en la historia de nuestro país. Y yo, teniendo estas extraordinarias invitadas especiales que tenemos hoy, Lastenia, Marianela, Emilia, que las tenemos con nosotros, yo quiero preguntarles, ¿ustedes recuerdan alguna vez si él comentó que en algún evento, tal vez fue más Lastenia que las chicas, que se sentía a veces muy motivado porque estaba la audiencia llena y su presentación estaba llena de gente y había presentaciones en donde le habían 3 o 4 personas nada más? En algún momento él aprendió a manejar que todo artista, todo profesional tiene eso. Hay un día en que todo el mundo canta su canción y todo el mundo lo aplaude, y hay otra presentación en donde hay 10 personas. ¿Él alguna vez, Lastenia o las chicas, hizo algún comentario o ustedes notaron que él aprendió a lidiar con el tiempo, con ese tipo de situaciones? No sé, Jorge, si esto va a contestar su pregunta, pero una anécdota súper divertida. Guillermo, aparte de músico, compositor, tenía otras 2 vocaciones fuertes en él. Una era ser guía turístico, le encantaba ser guía turístico de la zona, y la otra era ser comediante. Le encantaba contar chistes, se inventaba Contando, chistes no, con las hijas. entonces no era tímido. Ah, pues no sé, ¿verdad? Pero recuerdo que en eso una vez nos contó esta historia y es un poco la combinación de los 2 escenarios que usted describe, ¿verdad? Unos 3 pelones que no ponen atención y una audiencia llena de gente poniendo atención. Pues esta fue, y creo que era en Santa Bárbara, donde lo invitaron a tocar a una escuela que tenía como 300 niños y se los llevaron todos al gimnasio, ¿verdad? Y para cantar sus canciones de niños. Y entonces dice que él sabía pues que iba a ser un público difícil entretener a los niños, pero su entrenamiento de actor, y él había trabajado también en Estados Unidos en teatro para niños y disfrutaba mucho eso. Pero dice que de repente cuando iba por la segunda canción, ve en el fondo del auditorio donde estaban aparecer a un San Nicolás repartiendo confites. Dios mío. Entonces dice que él con su guitarrita, porque le encantaba, entonces yo, dice, cogí mi guitarrita, terminé la canción que estaba tocando, agarré el estuche de la guitarra y lo guardé y ya me levanté para irme cuando llegó uno de los organizadores. Pero Guillermo, ¿dónde vas? Si solo has cantado 3 canciones. Le dice, no. Yo, competir con San Nicolás, regalando confites, no, ahí me vuelven a invitar en otra fecha. Y se fue, porque un poco lo que decía Emilia antes, ¿verdad? Cuando él cantaba, y sobre todo cuando cantaba sus canciones, él quería a la audiencia poniéndole atención y no iba a competir con un San Nicolás en una escuela regalando confites. Así que le tocó de todo. Estoy seguro que sí. Y hay algo que yo siempre he querido saber de los artistas o cantautores que hacen material inédito, porque si hay algo que yo noté en Guillermo siempre, es que él defendía sus creaciones. No le gustaba mucho eso de las copias, los covers. Él era un tipo que era tremendamente feroz cuando estamos hablando de ese tema, de lo inédito. Entonces, mi pregunta es, él escribía sus canciones y él componía su música, ¿no es cierto? Hacía ambas cosas. La pregunta es, ¿hacía una primero y otra después? Lastenia, ¿usted recuerda alguna vez si él compuso la melodía y después encajaban la lírica, o era al revés, ya tenía la letra y después le ponía? ¿Cómo funcionaba ese proceso creativo? Creo que estoy hilando fino, ¿verdad, Marianela? Sí, es que la verdad que creo que variaba, porque, por ejemplo, hay un montón de escritos en papeles por todos lados, de letras de canciones que nunca las musicalizó, pero también hay como grabaciones en su celular de él solo cantando la melodía de una canción y tocando la guitarra. Entonces, no sé, yo diría que variaba también, dependía de que si ya tenía una idea de una melodía o tal vez ya tenía una letra, entonces sí, lo demás era lo secundario. También ha musicalizado, como decía mi mamá, hay un poema de ¿quién es? De Jorge Federico Travieso, que se llama Canción de la Espera Infinita, que es un poema que no es muy
ni siquiera es un poema muy rítmico y él lo musicalizó, así que ese es un ejemplo de su lado como muy musical. Y también está ese proyecto de Morazán, que está basado en una novela, como un trabajo literario de Julio Escoto, que no es ni siquiera poema, o sea, es como está escrito como prosa y mi papá lo musicalizó casi mágicamente, que hasta Julio como que se impresionó de cómo hizo música de algo que nada que ver. Entonces, también, no sé, también de lo no musical hacía algo musical, y también de lo musical podía hacer algo, algo Sí. literario. Y yo escuché algunas personas hacerle esa pregunta y sus respuestas, y como dicen las niñas, un día decía, no, yo parto de la letra. Para mí la letra es importante y después musicalizo. Y otras veces lo oí decirlo, no, yo la música, tengo una melodía y entonces después la adapto. Entonces yo creo que no era ni que mentía aquí ni que mentía allá, sino que unas veces se sentía Claro. que tenía una historia a la cual quería ponerle música y en cambio otras veces tenía una música a la cual había que hacerle letra. Entonces sí, yo creo que como dice Max Urso, su productor, el productor de todos sus CDs, esa combinación que Guillermo tenía de una seriedad y una facilidad muy grande para elaborar buena poesía para sus canciones, pero por el otro lado ese concepto de música y de música diversa. Guillermo siempre decía que a él le había gustado mucho sentirse parte de movimientos más grandes, que tal vez en Honduras él estaba solo, ¿verdad? Pero dice, él se sintió parte de la nueva canción latinoamericana, él después se sintió parte del world music, él iba buscando a qué gremio, como quien dice, pertenecer, ¿verdad? Pero su música es eso, es una mezcolanza, ¿verdad? Él comienza como un trovador, él solo con su guitarra, y de repente dice, yo necesito meter aquí a Honduras, a la Ceiba, y comienza con los garífunas. Yo recuerdo que sus primeros conciertos eran él con uno o dos tamboristas garífunas, y cuando empezó a incorporar la guitarra eléctrica, el teclado, hubo quien lo criticó. ¿Cómo es posible que Guillermo Anderson ahora esté, verdad? Pero él decía, la música evoluciona, y él tenía esa necesidad, y entonces hay algunas canciones que él decía son punta blues, ¿verdad? Y tiene unas que son bastante rockeadas, tienen algunas de mis favoritas son reggaes, entonces hacía lo que le daba la santa gana, sinceramente, lo que le salía, lo que en ese momento le rondaba por la mente, ¿verdad? Era lo que hacía. Gracias a Dios que hizo eso. Nos beneficiamos todos nosotros. Gracias a Dios que hubo esa libertad. Voy a hacer ahora en esta parte de nuestro programa, voy a hacer preguntas para ustedes tres. Algunas preguntas son tanto simpáticas y algunas preguntas también de legado. Y las tenía, dígame usted, o que me digan las chicas, cantaban las canciones de Guillermo ustedes ahí en la casa, en el domingo cuando iban en el carro ponían un CD de papá y lo cantaban, ¿o no? Solo cuando no estaba. ¿Solo él cantaba? Solo cuando no estaba él. Solo cuando no estaba él. Cuando estaba él no ponían las canciones de él y las cantaban, no. No, él decía que quiten eso, aún a veces que tal vez cuando alguna de las pocas ocasiones que salía una canción de él en el radio, ¡hey, cambien eso! Y un día le dije, ¿por qué? Me dice, es que me siento que estoy trabajando y escucho, puchica, allí no entré en el momento que debía de entrar. No puede ser, así era de crítico. El piano se me quedó atrás, wow, la guitarra casi no se escucha. O sea, yo soy la única cero musical en esta familia y yo siempre lo oía bien, ¿verdad? Pero él, era una de las cosas que él decía. Y además, como dicen las niñas, él no le gustaba hacer música de fondo. Así que si me van, y sí cantábamos mucho en la familia, nos reuníamos la familia y terminábamos cantando, ¿verdad? Guillermo haciendo covers de todo mundo, comenzando por Leo Dan y terminando con Jim Croce cantando él su repertorio en inglés, ¿verdad? Dios Pero mío. si era la música de él,
Si iba, no, cántate una tuya. Ah, bueno, entonces se sientan y se callan. Era una dinámica diferente, sí. Fenomenal. Si no hubiera sido el cantautor que lo recordamos sus fans, ¿qué hubiera sido? ¿Qué profesión hubiera sido? Bueno, yo sé que se graduó de literatura en la Universidad de California, de licenciado en literatura en la Universidad de California. Sé que le gustaba leer mucho, pero pregunto, si no hubiera sido cantautor, ¿qué otra cosa hubiera podido ser Guillermo Anderson? Yo digo que dentro de muchas cosas pudo haber sido un buen marinero, un capitán de su propio barquito, porque también era otra de sus muchas pasiones. ¿Cómo se llama los científicos de los insectos? Entomólogo. Entomólogo. Por los insectos. De niño le gustaban un montón los insectos, decía así, y que hacía, fue ganador de la Feria de Ciencias como de 5º grado con un proyecto sobre saltamontes. Así que Sí, y yo creo que hablando un poco de una profesión más seria, creo que de alguna manera lo fue, pero él quería terminar sus días siendo escritor. Él quería escribir cuentos para niños, del cual solo logró publicar uno. Quería escribir música, canciones para otra gente. Quería escribir novelas. Yo creo que si no se hubiera dedicado a la música tal cual, hubiera buscado escribir. Es más, ahí está de constancia en su sitio web, su bitácora, ¿verdad? Y escribió de todo, sobre todo, tenía también una necesidad muy grande solo de redactar. Él decía que él se sentía que era un cronista de su época. Increíble, es extraordinario. Estamos aprendiendo tanto de Guillermo y de su legado. Yo quisiera preguntarle algo tal vez más particular también de familia. Comida favorita, bebida favorita de Guillermo Anderson. ¿Qué recuerdan? Bueno, una de las cosas era el pescado frito con tajadas, rice and beans, o también le gustaba la horchata bastante. la horchata, su bebida creo que sí. Un aficionado de la horchata. Y el café, por supuesto. Sí. Si el café sería, yo creo que lo único que sí, siempre y en común, café. Se levantaba en la mañana y decía café. Es más, yo compré una estufita de gas solo para que Guillermo tuviera café, por cuando se iba la electricidad y nuestra estufa era eléctrica, y decía, no hay café en esta casa. Entonces, era crisis para él. Pero de ahí sí, la horchata. Pero era bien omnívoro, ¿no? O sea, todo le gustaba. Comía todo le parecía. Era todo terreno. Sí, todo le comida gustaba. chatarra también, o sea, Burger King, Sí, todo le gustaba y le gustaba mucho atreverse a cosas nuevas cuando viajaba. Recuerdo que contó una vez que lo habían llevado un amigo, él es de Estados Unidos, el amigo, pero vivió mucho tiempo aquí en Honduras, y cuando llegó a dar el concierto a que lo había invitado en Georgia, dice que le dijo, mira Guillermo, que hay un restaurante hondureño. No, yo estoy en Estados Unidos, a mí llévame a comer lo más gringo que se te ocurra, ¿verdad? Igual iba a Barcelona y él quería ir a comer a los restaurantes que solo en Barcelona iba a encontrar. Entonces, pero todo le gustaba. A veces estaba hizo comiendo. una gira por Japón, como de un mes, ¿no? Una gira bastante larga. Y por el resto de su vida nos habló sobre lo que había comido, el pescado crudo y el sushi. La comida de la calle, ¿no? Sí. Ya estamos muy cerca de terminar este programa que ha sido fantástico, fenomenal. Yo quisiera preguntarle tanto a la Astenia como a las chicas, ¿hay algo que todavía que ustedes piensan que Honduras y el mundo debe conocer de Guillermo Anderson? ¿Hay proyectos pendientes que se le ponen los ojos así a la Astenia cuando yo le he visto que está motivada por algo y con esa energía que tiene? ¿Hay algo que ustedes como familia, como sus hijas, como esposa, hay algo que todavía quedó pendiente? ¿Hay algo que quisieran hacer que el mundo, que Honduras deba conocer de Guillermo que no conocimos? ¿Quién va primero? No, yo hablo mucho. No, mía.
La verdad que un montón de cosas. Empezando por cosas audiovisuales. Hay un documental que lo hizo un amigo de él que se llama Jorge Dalton, que es un muy buen documental, pero muy poca gente lo ha visto, no se conoce tanto. Y en realidad es como el único trabajo así completo audiovisual suyo que existe. Así que otro documental, una película autobiográfica de ficción, incluso videos musicales, o sea, como la época audiovisual en la que vivimos, creo que necesita, o sea, desde que el 2015 que dejó de trabajar hasta ahora, siento que nos hemos vuelto súper más como que audiovisuales, así Claro. que me parece que proyectos de video y así hacen falta para complementar como que su obra. Sí, y también es difícil explicar cuánto material dejó, o sea, cuántas letras hay escritas y cuántas canciones hay, cuánto potencial que todavía nos queda. Y entonces sí, se puede esperar, estoy segura que se puede esperar mucho de eso, que no hemos terminado de exprimirle todo el jugo, o sea, todavía queda mucho, mucho. Entonces sí. Como dice su hermano Patrick, Jorge, en la biografía esta cortita que le compartí, el trabajo de Guillermo todavía está por descubrirse. Yo de cosas que yo ya sé que debemos hacer, proyectos que él dejó encaminados, hay uno que él siempre quiso y están grabadas, lo que pasa es que en cassette, sí, cuando todavía la tecnología no era tan buena, él quería hacer un CD, un disco de poesía hondureña musicalizada, de las cuales pues está la canción de la Espera Infinita de Jorge Federico Travieso, que es una canción que sobre todo a los jóvenes les gusta muchísimo. Tiene varias de Jorge Luis Oviedo, y él quería hacer ese trabajo, ¿verdad? Después también otro trabajo que quería hacer, de alguna manera andaba buscando resaltar las cosas que Honduras tiene escondidas y quería hacer un disco de boleros hondureños. Y también, para sorpresa mía, con un amigo aquí en La Ceiba dejó cinco boleros hondureños, uno de ellos que lo llegó a cantar en público, bueno, dos, lo llegó a cantar en público con la Orquesta Sinfónica, es Si es que tienes que partir, y Aquel puñadito de arena. Entonces también está ese otro proyecto pendiente, cosas bien concretas, ¿verdad? Y como dice Marianela, tenemos una recua, un cerro, un rimero, como dicen en Copán, así, de sus cuadernos de trabajo con muchas letras que no se llegaron a publicar y entre nosotros pues tenemos que debatir y yo en eso escucho mucho a las niñas porque ellas entienden mucho más el sentir del arte de su papá que yo misma y entonces recuerdo que Mía, porque yo le decía, Mía, tal vez podemos publicarlas como poemas y ella me decía, pues hay que analizarlo bien, mamá, porque mi papá era bien quisquilloso con sus cosas, ¿verdad? Y si algunas no las llegó a publicar, tal vez él no estaba del todo satisfecho, pero sí hay un montón de letras por allí. Otro proyecto que yo quisiera, hay como 20 diarios de Guillermo, ¿verdad? Él era un constante escritor no tanto de lo que ocurría en su vida, sino que de sus reflexiones sobre lo que ocurría a su alrededor. Entonces creo que hay muchas frases, muchos párrafos que son dignos de compartirse, ¿verdad? Un proyecto así que se llame, no sé, una columna, algo que se llame de los diarios de Guillermo Anderson, algo. Entonces, sí hay mucho todavía que explotar. También Mía, ¿verdad? Que su área de trabajo es también un poco, pues, el mundo de los audiovisuales, como dice ella. También está entre sus proyectos es hacer algo con la música para niños, ¿verdad? Algo audiovisual con todo ese trabajo que dejó Guillermo para los chiquitos. Así que lo que nos falta un poco es el tiempo, ¿verdad? Y los fondos y ver cómo vamos gestionando eso para que su trabajo siga alimentándonos el alma. Estoy seguro que se va a lograr con el tiempo, nosotros mismos, en la manera en que podamos ayudarle con el tema de los derechos. Cuando los derechos estén, somos sumamente respetuosos de los derechos y cuando usted quiera compartir material
creo que es nuestra responsabilidad hacerlo. Todo hondureño tiene la responsabilidad de escuchar a Guillermo Anderson. Estamos llegando al final de este programa que ha sido extraordinario. Nunca hemos tenido un programa como este y creo que tenemos que terminar de la forma como lo hacemos con nuestros invitados especiales. En este caso le voy a preguntar a las tres, o ya sea a Lastenia que quiera contestar, ¿cómo podrían definir el factor que llevó a Guillermo tan lejos? ¿Qué lo llevó hacia donde llegó? ¿Cuál fue su factor clave del éxito? ¿Qué fue lo que lo hizo llegar y no quedarse apagado, promedio, escribiendo en su oficina, su cuarto, su terraza? ¿Qué fue lo que lo llevó? Lo escucháramos todos nosotros. Bueno, yo creo, y allí pues puede que todas hayamos observado diferentes factores, pero yo creo que lo primordial es que Guillermo tenía cosas que decir. Él tenía cosas importantes que hacernos notar, ¿verdad? Como hondureños, como ceibeños, tal vez en un principio, pero en realidad sus canciones trascienden fronteras. Aún con el encarguito, ¿verdad? Que habla de baleadas y de chicharrón con yuca y de ticucos, que tal vez en ningún otro país los llamen así. Pero él decía que había tenido amigos peruanos y ecuatorianos que le había dicho, puchica, Guillermo, no sé de qué estás hablando, pero me da un hambre. Entonces yo creo que sí, ese fue un factor importante. Y de ahí otra cosa, el arduo trabajo. Él, una de sus frases favoritas era: el talento está sobrevalorado, ¿verdad? La inspiración es un segundo y lo demás es trabajo, trabajo y trabajo. Guillermo supo abrirse espacios. Yo sé que en algún momento algunas personas que tal vez lo conocían un poco de lejos decían, puchica, y que es que el gobierno solo Guillermo Anderson manda a esos festivales. Y no era así, el gobierno no lo mandaba. Guillermo indagaba, Guillermo hacía su investigación, Guillermo escribía, Guillermo buscó esos espacios y tal vez a última hora le decía, ¿verdad? La Secretaría de, no sé, de Cultura o de Relaciones Exteriores, hey, ustedes, vamos 5, yo ya tengo 2 boletos, denme ustedes los otros 3, ¿verdad? Entonces, siento que llegó lejos porque trabajó duro. Yo diría que también como que él no hablaba de eso, pero que él se sentía como que muy merecedor de su derecho de hacer lo que a él le gustaba hacer, ¿no? O sea, él siempre sintió que él se merecía trabajar como músico y artista y no, nunca, para él nunca fue un hobby, era algo que recalcaba, ¿no? O sea, no es como que soy abogado y de hobby soy músico, o sea, siempre fue su trabajo y él pensó que se merecía vivir de lo que lo apasionaba. Entonces siento que eso es algo y que muchas personas tenemos ese defecto, ¿no? Que es como que, ok, sí, me gusta hacer eso, pero me voy a dedicar a otra cosa porque necesito comer. Y mi papá, no sé, yo creo que, o sea, tuvo la suerte de que no tuvo que pasar tanta hambre, pero si le hubiera tocado, creo que era algo a lo que estaba dispuesto. Entonces, sí, eso es otro factor que creo que le ayudó. Su sueño, yo creo que también otra cosa, su sueño siempre estuvo bien claro. Él quería que hubiera gente que llegara a escucharlo, que entendiera y a quien le gustara su música. Pero él decía, yo soñaba con llenar una pequeña sala con, no sé, con 200 personas y se me dio tocar para una audiencia de 10,000 personas, ¿verdad? Entonces, no sé, tener bien claro qué era lo que él quería y de allí pues trascender. Realmente llegamos al final de nuestro programa, de un programa extraordinario, único. Yo quiero agradecerle de todo corazón a Lastenia, a Marianela. Quiero agradecerle a Emilia. Me faltó Rocío. Quiero agradecerle a ustedes porque nos han dado una lección, nos han abierto su casa, nos han recibido en casa, nos hemos sentido así.
Hemos aprendido tanto de un señor que realmente era un hondureño 5 estrellas, clase mundial, un hombre que donde puso su sello, ahí estaba la alta calidad. Gracias por recibirnos en su casa, gracias por este programa extraordinario. No, Jorge, gracias a usted y yo creo que ahorita nosotros como familia, yo personalmente que compartí tanto de su vida, ¿verdad? Y sé de sus luchas y de sus frustraciones, creo que lo que yo más añoro es que Guillermo Anderson, sobre todo en Honduras, siga siendo razón para que haya más arte. Cada vez que algún amigo pintor me dice Lastenia, yo pinto con la música de Guillermo, y digo, wow, qué bonito, ¿verdad? O cada vez que no sé, tenemos una sobrina que hace unos pasteles que son una obra de arte y se llama Pastel Canción y los hace inspirado en letras, solo pone letras de canciones de Guillermo, pequeñas frases, wow, qué manera de arte más original. Entonces, eso es lo que yo deseo, eso es lo que yo quisiera, que Guillermo Anderson en Honduras siga siendo inspiración y siga siendo razón para que haya más arte. Gracias, Lastenia. No sé si Marianela o Emilia quieren dar un mensaje final, particularmente para los chicos y chicas de las nuevas generaciones. Pues lo que dije anteriormente, que creo que es algo de lo que no se habla, tal vez también es un poco como complejo de inferioridad hondureño, que pensamos a veces que no merecemos hacer lo que nos gusta hacer, sino que siempre es como, no sé, quiero ser doctor porque es algo prestigioso, porque es algo que me va a traer dinero. Creo que siempre deberíamos de hacer lo que nos gusta y al final, o sea, esto suena como un poco cliché, pero al final incluso el dinero, la estabilidad económica, lo que sea, llega como un extra. Entonces, siempre defender como que el derecho de hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Gracias. Vamos a cerrar este programa agradeciendo de nuevo a esta familia linda que nos ha recibido en su casa desde las 6 Honduras, a todo el equipo técnico que ha hecho posible que con las dificultades propias lleguemos con esta semana, sobre todo a todos y cada uno de los que nos están pendientes de aprender en esta aula en donde hondureños expresan su lucha, su pensamiento, su sentimiento y su trabajo para inspirarnos a todos. Gracias y nos vemos la próxima semana.